Muy buenas noches y bienvenidos a esta cita, una nueva cita de Locos por Nuestra Historia, donde hoy vamos a pasar miedo de la mano de Enrique Hernández Montaño. Enrique, como recordarán, ya fue protagonista de otra de las conferencias, de otra de las sesiones de Locos por Nuestra Historia y nos habló de Jack el Destripador, de Jack the Ripper, otra figura también terrorífica de la historia. Hoy vamos a abordar, pues, ni más ni menos, el personaje real que dio como resultado ese conde Drácula, que no es otro que Vlad Tepes, Vlad Tepes Draculea. Y bueno, sin más, vamos a presentar a nuestro invitado de hoy, que es Enrique Hernández Montaño Mancebo, que es licenciado en periodismo por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, donde se especializó en historia del mundo contemporáneo. Polifacético a más no poder, como recordarán ustedes, con 16 años se enamoró de la figura de Jack el Destripador y quizás influenciado por todas esas novelas de Mario Puzo, Alan Moore, Stephen King o J.R. Tolkien, de las cuales era realmente aficionado, se animó a investigar y escribir una novela que abordase los crímenes que sucedieron en ese fatídico año de 1888 en la ciudad de Londres y que tituló Entre las sombras. Esta novela fue recogida por el sello Nautilus y publicada en el año 2010, siendo una obra realmente exitosa. Como periodista ha trabajado en blog y medios digitales enfocados principalmente al cine. Esta afición al cine también le ha llevado a ser guionista y tenemos que atribuirle ni más ni menos que 2 largometrajes y 3 series. En sus inicios estuvo trabajando de Ghost Reader, que es ese compañero o ese escritor que corrige, edita y evalúa los trabajos de otros escritores, lo que le llevó también a avanzar y dedicarse durante un tiempo a ser editor. Labor que estuvo compaginando durante 2 años con la de guía turístico de la ciudad de Madrid, de la cual se reconoce un verdadero enamorado. Polifacético al máximo porque su vocación es la de profesor, que es la labor o la profesión que ejerce actualmente como profesor de ciencias sociales en la especialidad de geografía e historia en un instituto de educación secundaria en la Comunidad de Madrid. Yo quiero agradecer, como habitualmente hacemos, el esfuerzo de nuestros ponentes, pero es que también lo hemos dicho en alguna ocasión, cuando el ponente vive de manera personal o tiene una facilidad para comunicar lo que siente, como es el caso de Enrique, las conferencias salen rodadas. Y yo creo que hoy vamos a disfrutar mucho y si se tercia también, ¿por qué no?, pasar un poco de miedo. Muchísimas gracias, Enrique. Te cedo la palabra. Adelante. Buenas noches a todos, amigos y amigas de ambos lados del Atlántico. Es un placer estar nuevamente con vosotros aquí, una noche más en Locos por Nuestra Historia. Realmente una vez más hablando de un personaje terrorífico y nuevamente hablando, como hemos dicho antes de manera coloquial, de un chalado más, que parece ser que últimamente va a ser mi rama, mi especialización dentro de la que es la historia. Bien, en primer lugar, pues daros las gracias por nuevamente haberme invitado. Estáis haciendo una labor espectacular con este grupo y la verdad que te agradecer que todavía existan este tipo de foros donde expertos de todo el mundo puedan compartir pues esta pasión que tenemos todos, que es la historia de, digamos, la historia mundial, porque normalmente pues no solo nos limitamos a España o a Latinoamérica, abordamos en este grupo todo tipo de personajes históricos con gran interés y también de lugares y momentos importantes. Bien. Sin más dilación, creo que podemos empezar. Si me permiten, voy a proyectar. Bien, la conferencia de la que vamos a hablar esta noche es del auténtico Drácula, Vlad Tepes Draculea, Vlad III, voivoda de Valaquia. Un hombre muy importante, un hombre que seguramente todos los que están aquí hayan oído hablar de él, pero bueno, es cierto que como está tan imbricado, tiene tanta parte de leyenda, tanta parte de mitología y también de creación literaria, pues es un hombre que a veces nos es difícil saber qué parte de su historia es real y qué parte de su historia es invención.
Bien, lo primero de lo que tenemos que hablar es hacer una breve introducción sobre el mito y el hombre. Por eso les coloco esas dos imágenes ahí. Tenemos a Vlad Tepes Draculea, el mito, ese ser sediento de sangre constantemente. No tenemos que hablar de un vampiro, estamos hablando ya de un auténtico monstruo humano sin necesidad de convertirle en un monstruo literario. Y luego al otro lado tenemos, si os fijáis, si se fijan, el voivoda, el señor de la guerra, el caudillo, el príncipe moldavo, que es también un poco de lo que vamos a hablar hoy. Son muchas las páginas y muchos los litros de tinta que se han usado para escribir sobre Vlad III de Valaquia, o como es más conocido, Vlad Tepes, Vlad el Emparador, en rumano. Si alguno de los presentes aún está perdido con el personaje en cuestión, yo es algo que dudo, porque estamos entre eruditos de la historia, sabios y gente cabal, en definitiva. Seguro que otro de sus sobrenombres le ayuda al que esté un poco despistado. Vlad Draculea, el hijo del dragón. Bien. Obviamente no estamos hablando del terrible personaje creado por el escritor Bram Stoker, sino de uno de los gobernantes, como ya he dicho, más importantes de la historia de Valaquia y uno de los más conocidos héroes nacionales de Rumanía. No obstante, actualmente hablar de Vlad Tepes es hablar de Drácula y viceversa, ya que ambos personajes están tan imbricados en la imaginería popular que a veces es difícil establecer qué es realidad, qué es mito y qué es creación literaria. Pero como sucede en todas las conferencias de Locos por Nuestra Historia, aquí venimos a hablar de datos históricos principalmente, aunque dedicaremos un poco de tiempo a la leyenda. Y precisamente ese es el problema de Vlad III Draculea. Es sumamente difícil separar al personaje histórico de su leyenda y extraer datos fidedignos. Un ejemplo. El documento más antiguo que se conserva sobre este personaje data del año 1463, cuando nuestro voivoda todavía estaba vivo. Y hoy en día casi todos los expertos en la figura de Vlad Draculea aseguran que este documento está empañado por abundantes dosis de fantasía. Bien, este es el índice que vamos a seguir en la conferencia para que ustedes puedan seguir más o menos y no se pierdan todos los datos y todos los puntos que vamos a abordar. Para acabar esta introducción, que espero que sea breve, les invito a adentrarse en la historia real de este temido e interesante voivoda. Vamos a hacer un repaso por su biografía, para después analizar su comportamiento sociopático y destacar algunas de sus curiosidades, intentando siempre distinguir entre la realidad y la ficción en la medida de lo posible. Después analizaremos su notoriedad, tanto en su época como posteriormente, para acabar esta ponencia señalando la vinculación de Vlad Tepes con Drácula, el vampiro. Y después, claro, tocará el turno de preguntas, que es lo verdaderamente interesante de estas charlas. Antes de empezar a detallar los aspectos más interesantes y conocidos de la vida de Vlad Tepes, de Vlad III, les invito que nos detengamos un momento y nos fijemos en este retrato. Este retrato es el único que se conserva sobre el voivoda que hoy protagoniza esta conferencia. Se dice que este retrato es una copia de finales del siglo XVI de un original que le hicieron a Vlad III en su vida. Está situado en la Cámara de Arte y Curiosidades del Palacio de Ambras, en Innsbruck, en Austria. Y el retrato cuelga entre una estrafalaria colección, propiedad del archiduque Fernando II de Austria, acompañado, entre otras muchas curiosidades, por una estatua de la misma muerte. Para que vean. El archiduque Fernando lo consideraba un hombre aterrador, un monstruo humano, y por tanto decidió colocarlo en su gabinete de curiosidades. Bien. Tengan en mente este rostro porque pertenece a la persona que va a ser la protagonista de nuestra conferencia. ¿Todos preparados? Pues bien, sumerjámonos en la Rumanía de mediados del siglo XV de la mano de Vlad Tepes, el hijo del dragón. Bien, si me permiten, primero les haré una breve exposición geopolítica del estado de la actual Rumanía a mediados del siglo XV. Rumanía en aquel momento como entidad política no existía, ya que estaba dividida en 3 territorios, como ustedes pueden ver ahí. La región de Transilvania, al norte, era una región autónoma, pero dependiente del Reino de Hungría. Y luego los principados de Moldavia al este y Valaquia al sur, con capital en Targoviste. Cada uno de estos voivodatos estaba regido por un príncipe voivoda, asesorado, o más bien podríamos decir manipulado, por un consejo de nobles y notables. De estas 3 regiones, es el Principado de Valaquia el que nos interesa, porque es en el que gobernará Vlad III. Aquí tienen una imagen de la parte más antigua de Targoviste, tal cual está hoy en día, y creo que eso, por lo que he podido ver, es las ruinas del antiguo palacio, digamos, del voivodato de Moldavia en Targoviste. Bien, hablemos un poco de la situación social en Rumanía en el siglo XV. Por aquel entonces era un crisol de culturas, religiones y etnias.
En ella, además de vivir moldavos, transilvanos y valacos, originarios de la región, vivían boyardos, es decir, eran nobles, mercaderes eslavos asentados en la zona. También había colonos sajones, que es una pequeña comunidad que aún hoy en día sigue defendiendo sus raíces germanas, en la actualidad en Rumanía. Y aparte de ellos había búlgaros cristianos que habían huido de la conquista turca. Y sobre todo también lo que encontramos en esa zona era otomanos en pleno proceso de expansión y conquista del este de Europa. Precisamente es esta cercanía al poderoso imperio turco o imperio otomano la que convertirá a la futura Rumanía en este territorio tan interesante y en perpetuo conflicto por el establecimiento y la defensa de sus fronteras. En este ambiente de guerra permanente, alianzas inciertas y traiciones frecuentes entre otomanos, húngaros, boyardos y sajones, la familia Draculesti se instaurará como una de las más poderosas de Valaquia y acabará gobernando el Principado. Antes de hablar de Vlad III, de Vlad Tepes, Vlad Draculea, es necesario referirnos un poco a Vlad Dracul, su padre. Aquí les pongo el árbol genealógico de, digamos, las primeras casas gobernantes de Valaquia. Las líneas que son amarillas representan a las esposas o las mujeres con las que los voivoda tuvieron a sus respectivos hijos. Todas estas personas son bastante importantes para la historia que vamos a tratar a continuación. El padre de Vlad Tepes es Vlad II, Vlad Dracul. Fue el hijo bastardo del antiguo voivoda de Valaquia, Mircea I el Viejo, y también es el fundador de la casa Draculesti, una de las dos ramas principales de la casa Basarab. Es la dinastía gobernante del Principado de Valaquia y también del de Moldavia. Radu I de Valaquia es el fundador de la dinastía. Como ven, Mircea están en azul porque pertenecen a la casa Basarab. Y luego, en el lado derecho, tenemos la casa Draculesti, con su escudo que tienen arriba. Es ese escudo amarillo, azul, rojo y con la luna en blanco. Y a la izquierda tienen la casa Danesti, que es ahora de la que les voy a hablar. Son las dos casas principales, subramas, que gobernarán Valaquia durante este tiempo. Bien. Les pido disculpas de antemano por mi pronunciación, si hay alguno de nuestros oyentes es rumano o sabe hablar rumano, porque yo no tengo ni idea, así que voy a intentar pronunciarlo como mejor pueda, espero no ofender a nadie. Bien, la otra rama de la casa Basarab es la casa Danesti, que lo tienen ahí en verde, descendiente sobre todo de nobles boyardos. Estas dos dinastías, la Draculesti y la Danesti, estuvieron en constante competencia por el trono de Valaquia desde finales del siglo XIX hasta principios del XVI. Bien, en el centro ahí tienen una imagen contemporánea de Vlad II Dracul, para que menos, bueno, no es una imagen de las mejores que existen, pero es de la mejor conservada de su época. Vlad pasó toda su juventud como hijo bastardo en la corte del emperador Segismundo de Luxemburgo, que lo tienen ahí a la derecha. Es el último emperador, por cierto, de la casa Luxemburgo. Segismundo le nombró miembro de la Orden del Dragón en 1431. La Orden del Dragón fue una orden de caballería laica fundada por el propio Segismundo, cuyo cometido era defender al emperador y combatir a los enemigos de la Iglesia Católica, es decir, ortodoxos, herejes y, por supuesto, musulmanes. Y esto suponía, lógicamente, luchar contra el avance turco en Europa. Estos dos son los emblemas de la Orden del Dragón más tradicionales, el dragón heráldico y el escudo. Vlad II estaba tan orgulloso de su nombramiento como caballero de la Orden del Dragón que comenzó a usar el sobrenombre de Dracul. El problema es que en rumano no existía una palabra para dragón en esa época, por lo que Vlad diseña la palabra Dracul a partir del latín drac o draco y el sufijo rumano ul. Como en rumano moderno Dracul significa demonio, se ha malinterpretado mucho este título con el que se autoproclamó Vlad II y muchos han entendido que era Vlad II el demonio, nada más lejos de la realidad. Los descendientes de Vlad II, los Draculesti, utilizarán este sobrenombre como patronímico familiar. Por ello, su hijo Vlad III, o Vlad Tepes, será denominado Draculea, es decir, hijo del dragón. Bien, hablando un poco del padre, hay que ya empezar a hablar de Vlad III Draculea. Vlad Tepes nació en la pequeña aldea sajona de Sigisoara, la tienen ahí justo ahí, en la región de Transilvania entre 1428 y 1431. Fue el segundo hijo de Vlad Dracul con su esposa Kenatsna, hija del voivoda Alejandro I de Moldavia. Esta que tienen aquí es la que se supone que es la casa natal de Vlad III Draculea. Aquí hay un poco de conflicto, porque hay muchos historiadores que sostienen que esta no es, pero bueno, el museo dedicado a la figura de Vlad Tepes está justo ahí.
Bien, vuelvo a ponerles un corte del árbol genealógico para que lo vean bien claro. Con su esposa legítima, Kenachna, Vlad Dracul engendró a Mircea II, su primogénito, y al propio Vlad III Draculea. Con la noble moldava Basilisa tuvo a su primer hijo, Radu el Hermoso. Y con otra noble moldava, Caltuna, engendró a Vlad Calugarul, el monje, otro soberano de Valaquia que heredó el trono a la muerte de Vlad III. Pero no nos vamos a adelantar. Vamos a continuar hablando de Vlad II Dracul, el padre. Dejo el árbol genealógico, porque como ven los nombres se repiten constantemente, para que lo tengan en mente. Bien, tras la muerte de su medio hermano, Alejandro I, hijo legítimo de Mircea I el Viejo, Vlad Dracul se hace con el trono de Valaquia con el beneplácito turco, a condición de pagar el correspondiente tributo. No obstante, pronto trató de librarse del yugo otomano con el apoyo del regente húngaro y gran héroe medieval, Juan Hunyadi. Esto causó la enemistad del voivoda con el sultán turco Murat II, quien le ordenó que acudiera a Galípoli para probar su lealtad. Allí, en el año 1444, Vlad Dracul entregó como rehenes a sus hijos Vlad y Radu al sultán Murat II, como medio para demostrar su lealtad a los turcos y asegurar su linaje y gobierno en Valaquia. El otro objetivo de esta atroz beca Erasmus era inculcar a los niños una visión favorable sobre la causa otomana. Aquí tienen a la izquierda a Murat II, el sultán, Radu el Hermoso, el medio hermano de Vlad, y en el otro lado el sultán Mehmed II, muy famoso, como verán a continuación, aunque seguro que ya lo sabrán. Bien, Radu y Vlad estuvieron presos en la fortaleza de Grigos, actual Dobrogoj, en Turquía. Por aquel entonces, Vlad debía tener unos 13 años aproximadamente. Este es el estado en el que se encuentra hoy en día la fortaleza de Grigos. Como ven, pues es un estado bastante lamentable, está totalmente en ruinas, pero aquí pasó parte de su adolescencia Vlad III, cuando aún no era Vlad Tepes. Y a la izquierda tienen al noble héroe Juan Hunyadi. Bien, la situación de Radu y de Vlad con los turcos no fue desesperada y gozaron de cierta libertad, pero tampoco fue placentera, ya que ambos pertenecieron al harén del sultán Murat II, con todo lo que eso implica, y además sus vidas corrieron serio peligro algunas veces. Esto fue debido a la desobediencia de su padre, Vlad II, Vlad Dracul, que, confiado en que su primogénito Mircea estaba a salvo en el reino, decidió que las vidas de sus hijos menores le importaban muy poco, llegando incluso a asumir su muerte con estoicismo. Vlad Tepes y su hermano menor Radu fueron educados en el arte de la guerra, aprendieron las técnicas y disciplina de los genízaros otomanos, que era la guardia pretoriana del sultán, y también fueron inculcados en otras disciplinas como los idiomas y la lógica. Pero mientras que Radu se encontraba a gusto en la corte del sultán, ya que dicen las malas lenguas que llegó a ser amante del heredero del sultán, el futuro Mehmed II, Vlad nunca se adaptó a los usos y costumbres otomanas, llegando a generar un odio visceral contra los turcos. También se dice que es durante su cautiverio en Turquía cuando Vlad aprendió la técnica del empalamiento, muy usada como castigo en tierras otomanas desde la época griega. Parece ser que los griegos son los primeros, o al menos los primeros de los que tenemos constancia, en usar esta brutal técnica de suplicio y de ejecución, y que posteriormente los bizantinos recogieron el testigo del uso del empalamiento, digamos, como ajusticiamiento. Y los turcos, los otomanos, obviamente, les pareció también una buena idea, y en ese momento es cuando Vlad entra en contacto con esta técnica. Parece ser que este método de tortura fascinó al joven y futuro voivoda, otorgándole posteriormente su nombre en rumano, que es Tepes, significa el empalador. Cuando en 1446 Vlad Dracul reconoció nuevamente la autoridad del sultán otomano, traicionando de paso a Juan Hunyadi, los niños fueron liberados. Vlad III pudo volver a casa, no así su medio hermano Radu, quien decidió quedarse en la corte otomana. Pero, mientras que Vlad volvía a su hogar, la situación pegó un giro radical. El regente húngaro, Juan Hunyadi, no perdonó la ofensa y la traición recibida por parte de los Draculesti. Invadió Valaquia, provocando la huida de Vlad Dracul, quien fue expulsado del trono valaco. Hunyadi le entregó al primo de los Dracul, Vladislao II, de los Danesti, afín a su causa y noble boyardo. Vladislao y sus fuerzas capturaron a Mircea II, el hermano de Vlad, y tras cegarle los ojos con un hierro al rojo, le enterraron vivo. Vlad Dracul fue capturado poco después y Vladislao y sus nobles boyardos le mataron a palos. Cuando el joven Vlad regresó a su casa, el joven Vlad III, se encontró con el terrible escenario. Sin ningún apoyo, proscrito en su propia tierra, se marchó a Moldavia prometiendo venganza contra los asesinos de su padre y de su hermano, y también con la intención de recuperar el trono valaco.
En su búsqueda incansable de aliados para conseguir su venganza, Vlad se reunió con turcos, con sajones e incluso llegó a recuperar el trono de Valaquia durante 3 meses. Pero la falta de apoyo le hizo tener que abandonar el voivodato y refugiarse nuevamente en Moldavia, en la corte de su tío Bogdan II. Poco se sabe de esta parte de su vida, pero sí que hemos descubierto, varios historiadores han descubierto, que en esta época Vlad intervino frecuentemente en las luchas intestinas moldavas. Como ustedes pueden comprobar, esta zona era un polvorín, una guerra constante y un juego de tronos, vamos a decirlo así, permanente. Por lo tanto, el estado de guerra era brutal. Bien, la situación internacional entonces da un vuelco en el año 1453 con la caída de Constantinopla en manos de los turcos otomanos. Turcos otomanos que habían conseguido lo imposible, conquistar la ciudad inconquistable. Con razón, muchas personas a mediados del siglo XV consideraron que el mundo se acababa. Uno de los faros de la cristiandad había caído en manos del sultán turco Mehmed II, el Conquistador. El futuro, por tanto, era incierto para los cristianos europeos y la partida se iba a dirimir en los estados orientales de Hungría, Valaquia y Moldavia. Aterrorizado, Vladislao II, el primo de Vlad, vio que tenía mucho más que ganar si se mostraba abiertamente pro-turco, y efectivamente así lo hizo. Debido a esto, el regente húngaro, Juan Hunyadi, podía ver perfectamente a los turcos tocando en las puertas de Hungría. Aunque odiaba profundamente a Vlad III, ya que no se fiaba de él, le consideraba ladino igual que su padre, Hunyadi encontró en el joven valaco un aliado muy dispuesto. Odiaba a los turcos casi tanto como Hunyadi y su motivación principal era la venganza contra Vladislao y los otros miembros de la nobleza boyarda. Vlad también odiaba a Hunyadi, le odiaba profundamente. Le consideraba principal culpable de la muerte de su padre y de su hermano y de la expulsión de Valaquia de la casa Draculesti, pero necesitaba su ayuda si quería culminar su venganza. De esta manera, con el apoyo de las tropas húngaras, Vlad invadió el Principado de Valaquia en el año 1456. El 20 de agosto de ese mismo año, Vlad mató a su primo Vladislao II en combate singular, acabando con el dominio de la casa Danesti en Valaquia y apoderándose del voivodato. Su nombramiento fue apoyado también por el sultán Mehmed II, convencido de que los años de Vlad en el seno del Imperio Otomano le habrían convertido en un fiel amigo de los turcos. Nada más lejos de la realidad, como descubriría el sultán unos años más tarde. Una vez asentado en el trono, Vlad III llevó a cabo una campaña de terror y es en este preciso momento en el que la historia se entremezcla con la leyenda. Esta campaña de terror, como habrán podido imaginar, iba dirigida contra la nobleza boyarda, tanto los considerados responsables de la muerte de su padre y de su hermano, como los anteriores partidarios de Vladislao. Lo primero que hizo Vlad es citar a toda la nobleza boyarda al completo en su castillo de Targoviste e invitarlos a cenar. Ahí le tienen en un dibujo que ilustra perfectamente esta cena, muy amable, muy buen, ¿cómo se dice?, anfitrión. Los boyardos pensaron que el voivoda deseaba limar asperezas con ellos para construir entre todos un nuevo y próspero futuro para Valaquia. Escudados en su riqueza y en su poder, sintiéndose intocables ante el nuevo monarca, porque les iba a necesitar para gobernar una Valaquia que a Vlad le era totalmente ajena y desconocida, nuestros nobles boyardos, sintiéndose excusados, acuden a la cena de Pascua de 1459 y firman así su sentencia de muerte. Pues una vez acabada la cena, Vlad ordenó que los capturasen a todos y que empalasen a los cabezas de familia ante los aterrados ojos de sus esposas e hijos. A los descendientes de los boyardos les obligó a caminar varias leguas, sometidos al frío y al agotamiento, para posteriormente obligarles a reconstruir y fortificar la fortaleza de Poenari, lugar que posteriormente habitaría Vlad. Ahí tienen una imagen de cómo está la fortaleza en la actualidad, está prácticamente destruida. Huelga decir que la mayoría de los hijos de los boyardos murieron fruto de los trabajos forzados y del agotamiento. Sería esta fortaleza de Poenari el auténtico castillo Draculea y no el famoso castillo de Bran, que es uno de los principales atractivos turísticos de Rumanía, pero luego ya hablaremos posteriormente de esto. Este acontecimiento sentó las bases de la reputación cruel y despiadada de Vlad III Draculea, el hijo del dragón, quien pasó a ser conocido con el sobrenombre, ya sí que sí, de Tepes, el empalador. Sometidos los boyardos y depurado el consejo de nobles boyardos traidores y de simpatizantes de Vladislao II, Vlad siguió ejerciendo su siniestro mote, empalando a unas 60.000 personas aproximadamente bajo su mandato, entre ellos muchos colonos sajones de las ciudades de Kronstadt y Hermannstadt, que se habían negado a comerciar con él y no querían pagarle el debido tributo. Así pagaba el hijo del dragón a quien no se plegaba a sus deseos. En el año 1460, en el apogeo de su poder,
Vlad decidió dejar de pagar tributos a los turcos, como había hecho su padre. El sultán Mehmed II envió a 2 embajadores a entrevistarse con el voivoda. Ahí los tienen en ese cuadro, los 2 embajadores entrevistándose con Vlad Tepes. La misión de estos dignatarios era doble: asegurarse la lealtad del temido voivoda y reclamar los tributos impagados. Al presentarse ante Vlad Tepes, este les conminó a quitarse los turbantes en su presencia. Como su religión se lo prohibía, ambos dignatarios se negaron. La respuesta de Vlad fue contundente. Ordenó que les clavaran los turbantes a las cabezas con 2 clavos de hierro y envió sus cadáveres de regreso a Constantinopla. La guerra había sido declarada. Rápidamente Vlad atravesó el Danubio, se volvió contra Bulgaria, que en aquel momento estaba en poder de los turcos, asestándoles a turcos y búlgaros por igual unas aplastantes victorias basadas sobre todo en los ataques relámpago. Saqueó la región a conciencia y ejecutó a todo aquel que osó enfrentarse a él. Se dice que llegó a enviarle 2 sacos llenos de orejas, narices y cabezas al hijo de Juan Hunyadi, Matías Corvino, en ese momento rey de Hungría. Acompañado a estos sacos, Vlad le envió a Matías Corvino una carta donde se leía: he matado a hombres y mujeres, a viejos y jóvenes, desde Oblucita a Novoselo hasta Sambit y Gigen. Hemos matado a 23.884 turcos y búlgaros, sin contar a aquellos a los que quemamos en sus casas o cuyas cabezas no fueron cortadas por nuestros soldados. Terminemos juntos lo que juntos hemos iniciado y aprovechemos esta situación, puesto que, si Dios Todopoderoso escucha las oraciones y los ruegos de la cristiandad, si favorece los ruegos de sus piadosos servidores, nos concederá la victoria sobre los infieles, enemigos de la cruz. Buscaba así el apoyo de Matías Corvino en una invasión al Imperio Otomano, una cruzada auténtica contra los musulmanes. Corvino, demostrando cautela e inteligencia, no apoyó la cruzada que Vlad estaba intentando llevar a cabo. Todo lo contrario que el Papa Pío II y los venecianos, que apoyaron económicamente la causa del Hijo del Dragón. Ambos buscaban que Vlad distrajera a Mehmed II, lo que les permitiría reconquistar Constantinopla o reemprender su comercio marítimo en el Mediterráneo. Después de haberse enterado de la invasión de Vlad y sus tropas, el sultán Mehmed II reunió un ejército de más de 150.000 hombres. Se dijo que este ejército es el más grande reunido por el sultán tras la conquista de Constantinopla en 1453. Según varios historiadores, el tamaño del ejército sugería que el sultán tenía la intención de ocupar Valaquia. No obstante, esto resulta un poco extraño, ya que Mehmed II le había otorgado, antes de marchar contra Valaquia, le había otorgado el voivodato de manera oficial al medio hermano de Vlad, su amante Radu el Hermoso. Suponemos así que solo quería acabar definitivamente con el díscolo Vlad Tepes de una vez por todas. Sin el apoyo húngaro e invadida Valaquia por el poderoso ejército otomano, Vlad recurrió a la táctica de tierra quemada y a la guerra de guerrillas, amén de otras interesantes tácticas de guerra psicológica. Una de ellas, es de las más interesantes que he encontrado, fue infiltrar enfermos de sífilis, lepra y tuberculosis en el campamento otomano con intención de que estos enfermasen al ejército turco. Se desconoce si esta táctica tuvo mucho éxito, es de suponer que pudo tener un éxito moderado en el caso de los tuberculosos, pero es dudoso con la lepra y muchísimo más dudoso con la sífilis, ya que, como sabrán ustedes, requiere de un contacto sexual para su transmisión. Es cierto que si hubiera sido una táctica muy, digamos, efectiva, los cronistas de la época habrían hecho notificar en alguna crónica, en alguna carta, algún brote de enfermedades dentro del ejército otomano, pero no es así, hay un completo silencio. Pero es bastante curiosa este uso de las armas biológicas en aquella época. Vlad incluso planeó el asesinato del propio Mehmed, ordenando a sus hombres el ataque al campamento del sultán por la noche en la célebre Batalla de las Antorchas del 16 al 17 de junio de 1462. Los hombres de Vlad fallaron, confundieron al sultán con sus visires, Mahmud Bajá e Isaac, y ambos murieron asesinados. A pesar del fracaso de esta incursión, ya que Mehmed II se quedó vivo y coleando, los valacos infligieron un daño terrible a los turcos, ya que los otomanos se dedicaron lo que quedaba de noche a matarse entre ellos, contaminados por la paranoia de que había valacos escondidos y disfrazados de turcos en el campamento, así que esta táctica fue bastante dañina. Pero la madre de todas las tácticas de guerra psicológica llevada a cabo por Vlad en su lucha incansable contra los otomanos de Mehmed II fue la llevada a cabo en la ciudad de Targoviste, unos días más tarde de esta batalla de las Antorchas. Los turcos se encontraron la ciudad vacía y saqueada,
pero Vlad les había dejado un siniestro mensaje a sus puertas. El bosque a las afueras de Targoviste había sido talado y con su madera Vlad había ordenado empalar a 20.000 prisioneros turcos, húngaros, valacos, búlgaros y sajones, entre ellos hombres, mujeres e incluso niños, que se retorcían y gemían, ya que algunos aún permanecían con vida, ya que el empalamiento es una muerte extraordinariamente dolorosa y lenta. Cuando los cronistas de la época de Mehmed, los cronistas de la época que cuentan que cuando Mehmed y sus hombres vieron este panorama, el bosque de Targoviste que les esperaba, retrocedieron y que incluso el sultán vomitó ante tal grotesco espectáculo. Pero también incluso llegó a admirar en voz alta a Vlad y su genio militar, ya que en sus propias palabras, un hombre que era capaz de llegar a estos extremos, sin duda era un gobernante excepcional y de gran valía. Mehmed II siguió incansable persiguiendo a Vlad por toda Valaquia, hasta que éste tuvo que refugiarse en la región de Transilvania bajo la protección de Matías Corvino. Dejó unos 6.000 hombres en la fortaleza de Poenari junto con su propia esposa para obstaculizar el avance turco. Cuentan que la fortaleza fue sitiada y rendida y que la mujer de Vlad, cuyo nombre no ha trascendido a la historia, pero que se cree que era una hija ilegítima de Juan Hunyadi, la propia esposa, como digo, se suicidó tirándose de la torre más alta de la fortaleza para evitar ser capturada por los turcos y avergonzar a su marido. Mientras Mehmed II era distraído por el voivoda Esteban III de Moldavia, quien se había lanzado sobre las posesiones otomanas de Ucrania en un intento de ayudar a Vlad a recomponerse, Vlad se entrevistó en Transilvania con el rey húngaro Matías Corvino, buscando su ayuda contra los turcos. Pero Corvino, lejos de ayudarle, le encarceló por traidor. Hasta Corvino habían llegado 3 cartas firmadas por Vlad, una dirigida a Esteban III de Moldavia, otra al propio Mehmed II y otra al visir del sultán Mahmud Bajá. En ellas, Vlad les ofrecía su ayuda para conquistar Hungría y arrebatársela a Matías Corvino a cambio de respetar su trono en Valaquia. Hoy en día sabemos que estas cartas eran falsas, obra de los nobles sajones que preferían el gobierno de Radu el Hermoso antes que el de Vlad, con sus matanzas indiscriminadas y sus empalamientos. Pero Matías Corvino se tragó el engaño, encerrando a Vlad en la fortaleza de Visegrad, en Hungría, donde estuvo preso durante 14 largos años. Poco se sabe sobre Vlad durante estos años de encierro, pero sí que sabemos que la situación en Valaquia no mejoró tras su detención. Asegurado Radu como voivoda en Valaquia, Mehmed II retiró sus tropas de la región. Su reinado se caracterizó sobre todo por un gobierno torpe, poco efectivo, siempre sometido a las presiones de sajones y boyardos, y en continuo enfrentamiento con otro candidato al trono del voivodato de Valaquia, Basarab Laiota, de los Danesti, quien le arrebató el trono definitivamente a Radu en el año 1475, un poco antes de que Radu el Hermoso muriese por sífilis. Esteban III de Moldavia, sabedor de que Basarab Laiota se había convertido también en vasallo de los turcos y que la independencia del voivodato de Moldavia peligraba, le pidió entonces a Matías Corvino que liberase a Vlad Tepes de su cautiverio. Valaquia necesitaba un soberano fuerte, independiente de los turcos, que actuase como tapón ante ellos y mantuviese a salvo a la cristiandad oriental, y desde luego entretuviese al sultán para que éste no se lanzase ni contra Moldavia ni contra Hungría. Obligado por Matías Corvino a convertirse al catolicismo, ya que Vlad III era un ferviente cristiano ortodoxo, Vlad tuvo que renunciar a su fe y fue investido oficialmente caballero de la Orden del Dragón. Es verdad que Vlad ya pertenecía a ella de manera nominal al heredar el trono vacío tras la muerte de su padre y de su hermano Mircea, pero Corvino como que ratifica su pertenencia a esta orden de caballeros laicos. Además, Corvino le casó con su prima, Justina Silahti, la tienen ahí a la derecha, es una mujer interesantísima, estuvo casada con varios, creo que antes que con Vlad ya había estado casada con 2 nobles de gran importancia dentro de Europa del Este, y bueno, una vez muerto Vlad se casó también con otro noble. Con Justina concibió a 2 de sus 3 hijos, Vlad Draculia y otro hijo de nombre desconocido y muerte prematura. Con su anterior esposa, cuya identidad, como ya he dicho, no ha trascendido, había concedido a su primogénito, Minea el Rau, Minea el Malo, otro de estos voivodas de Valaquia a la muerte de su padre, que también fue bastante terrorífico. Bien, les dejo otra vez el árbol genealógico para que tengan en mente todos estos nombres. Ahí también tienen a Minea el Malo, Minea el Rau, un gobernante muy importante de Valaquia.
Corvino, como decía, también reconoció a Vlad como soberano de Valaquia en el año 1475, pero no le proporcionó ningún apoyo militar contra Basarab Laiota, por lo que el gobierno de Vlad en el voivodato no fue efectivo. Vlad se asentó en Transilvania con su familia durante 1475 y hasta finales de 1476, y durante este tiempo se dedicó a asistir a Matías Corvino e intentar recabar apoyos en su futura guerra contra Basarab Laiota. En este tiempo, Vlad Tepes ayudó a las fuerzas del rey de Hungría a recuperar el reino de Bosnia de manos de los otomanos, y también asistió a su primo Esteban III de Moldavia, haciendo frente a las fuerzas otomanas y tártaras que habían invadido el Principado de Moldavia. Asegurada Moldavia, y gracias a su alianza con Corvino y Esteban III de Moldavia, Vlad III derrotó a las fuerzas de Basarab Laiota en Targoviste el 8 de noviembre de 1476, con ayuda del noble húngaro Esteban Báthory. Es importante este Esteban Báthory porque Vlad y él se convirtieron en espíritus afines, se hicieron muy amigos porque a los dos les gustaba mucho el tema de la tortura y el tema del ajusticiamiento. De hecho, esta amistad de Esteban y Vlad acaba convirtiéndose en una amistad dinástica, ya que tanto los Báthory como los Draculesti se relacionaron a menudo entre ellos, incluso llegaron a casarse. De esta manera, una de las últimas descendientes de los Báthory, o al menos no sé si de las últimas, pero de las más famosas desde luego, Elizabeth Báthory, era descendiente tanto de Esteban Báthory como del propio Vlad III Draculea. Si no han oído hablar de Elizabeth Báthory, la condesa sangrienta, he de decirles que es una de las asesinas en serie más prolíficas de la historia, habiendo asesinado a más de 600 jóvenes vírgenes para bañarse en su sangre, porque creía que le daba poderes rejuvenecedores. O sea, fíjense la dinastía de desequilibrados y psicópatas que había aquí. Bien, con la ayuda de Esteban Báthory, Basarab Laiota es obligado a huir, es vencido y se refugia tras las fronteras otomanas. De esta manera, Vlad es coronado nuevamente voivoda de Valaquia. Pero esta vez su reinado fue mucho más breve que los anteriores, debido a que Basarab Laiota regresó a Valaquia a la cabeza de un gran ejército otomano proporcionado por el sultán. En su nueva guerra contra los otomanos, Vlad Tepes murió en enero de 1477. Aún hoy en día existen muchas discusiones historiográficas acerca de su muerte. Algunos historiadores aseguran que fue traicionado por sus propios soldados, muchos de ellos boyardos, que aún no habían olvidado la masacre de Pascua de 1459. Otros historiadores afirman que fue emboscado por los otomanos, sorprendido y masacrado por ellos. Lo que es indudable es que su cuerpo fue cortado en pedazos y que su cabeza fue enviada a Constantinopla para que Mehmed II se asegurase de que su gran enemigo, el hijo del dragón, había muerto por fin. Durante años se pensó que Vlad Tepes Draculea había sido enterrado bajo una lápida sin nombre en el monasterio de Snagov. Ese que ven ahí es el interior del monasterio, tiene el monasterio a la izquierda, y esa supuestamente es la tumba sin nombre que tiene flores, la tumba, pongo entre comillas, de Vlad III. Porque unas excavaciones realizadas en el año 1933 por el historiador Dinu Rossetti determinaron que bajo esa lápida no había ninguna tumba, solo huesos de caballos. Lógicamente, y gracias al señor Stoker, cuando en 1933 se abrió la tumba de Vlad Tepes y se encontró esta supuesta tumba y se encontró vacía, los aficionados al terror y los amantes de los vampiros de todo el mundo se frotaron las manos. No obstante, el historiador Konstantin Rezachevitsky aseguró hasta el día de su muerte, que fue justo en enero de este 2001, fue una gran pérdida porque es ha sido uno de los principales historiadores rumanos. Él aseguraba que es más probable que el hijo del dragón estuviera enterrado en el monasterio de Comana. Ahí lo tienen. Es un monasterio que fue erigido, un monasterio fortaleza, fue erigido por el propio Vlad en el año 1461 y está cercano al campo de batalla donde supuestamente el voivoda fue asesinado. Este campo de batalla, el lugar donde supuestamente fue asesinado, está marcado por esa fuente que ustedes pueden ver a la izquierda. De hecho, en el año 1970 hubo varios trabajos arqueológicos en el monasterio y entre esos trabajos, estas restauraciones, se encontró un ataúd con un caballero decapitado dentro, que data el ataúd y los ropajes del siglo XV. Actualmente se cree que este es el cuerpo de Vlad Tepes, pero no ha podido confirmarse. Hasta aquí, damas y caballeros, la historia. Pasemos a continuación a detallar la psique del personaje en cuestión.
Lo más importante que debemos destacar es que el comportamiento sanguinario de Vlad, como ustedes sabrán, no era algo anómalo en su tiempo. Durante toda la historia previa a su nacimiento y la posterior a su muerte, las masacres ejemplarizantes, las ejecuciones con métodos que hoy consideraríamos bárbaros y la crueldad gratuita y excesiva han sido moneda común tanto en periodos de paz como en periodos de guerra. Y de hecho incluso no estaban ni mal vistos. Recordemos el comentario del sultán Mehmed II ante la visión del bosque de Tarboviste. Lo primero que le sale después de vomitar es admirar la labor de este voivoda. Afrontemos, para comenzar este apartado, la siguiente pregunta. ¿Vlad era un sociópata transformado por la guerra y la época y el territorio convulso que le tocó vivir? ¿O se trataba de un psicópata de nacimiento, sin remordimientos ni empatía? Nuevamente aquí encontramos una abundante discusión historiográfica sobre el tema, pero mi respuesta, en mi opinión, es clara. Vlad era un psicópata. Es indudable que su ambiente familiar y su infancia estuvieron teñidas de violencia y malos tratos, y que su adolescencia preso por los turcos tampoco mejoró su psique recién constituida. Pero abundan los testimonios históricos que hablan de un Vlad niño diferente, retraído y muy cruel. Vlad Dracul, su padre, era un hombre violento, propenso a los estallidos frecuentes de ira, que pagaba con sus hijos, en especial con Vlad y con Mircea por ser los mayores. Su madre, Kenatna, hija del voivoda Alejandro I de Moldavia, aprovechaba las ausencias de su marido para acostarse con todo aquel que se cruzaba en su camino y parece ser que tampoco se molestaba mucho en ocultarlo. Esto le otorgó a Vlad una herencia psicológica que se tradujo en dos circunstancias bien documentadas. La primera, de su padre heredó la crueldad desmedida, los estallidos frecuentes de ira y el uso de la violencia exaltada como medio para resolver todos los problemas. Pero bueno, esto es algo que la mayoría de los gobernantes de su época tenían bastante claro. De su madre, Vlad heredó un odio visceral por las mujeres, en especial por las adúlteras, a las que castigaba empalándolas desde la vagina a la boca, junto a sus hijos bastardos recién nacidos, a los que también ensartaba en la misma pica. Curiosamente, Vlad II tampoco es que fuera muy fiel que digamos, ya que engendró dos hijos bastardos, Radu el Hermoso y Vlad Kalugarul, con dos nobles moldavas. Pero recordemos el machismo imperante en esta época, en la que el crimen de adulterio era exclusivamente femenino. Por lo tanto, Vlad a su padre por eso no lo odiaba, solo reservaba ese odio para su madre. Su infancia debió ser, lógicamente, bastante traumática. Pero a pesar de estas terribles enseñanzas infantiles, de acuerdo con las crónicas de la época y con los historiadores romanos, el niño Vlad era ya bastante extraño, aun sin la perniciosa influencia de sus padres. Se dice que le gustaba maltratar y aterrorizar a sus hermanos pequeños, y también le gustaba maltratar, torturar y asesinar animales como perros, gatos y ratas. Los abría en canal y quería ver qué tenían dentro. Cualquiera que haya estudiado la psicopatía sabrá que el maltrato animal es uno de los denominadores comunes de todos los psicópatas, así como la carencia de empatía y de remordimientos. Posiblemente su medio hermano pequeño, Radu, decidió por eso quedarse con los turcos a volver a casa con su extraño hermano Vlad. Como hemos mencionado, el cautiverio con los turcos no mejoró el carácter del joven Vlad. Al contrario que Radu, nunca se adaptó a la vida con sus nuevos amos, siendo frecuentes sus rebeldías y sus estallidos de furia contra sus captores. Además, su pertenencia al harén del sultán nos insinúa que posiblemente fue sodomizado por él mismo, hecho que, al contrario que a Radu, no parecía gustarle mucho y que alimentó su odio por los turcos. Pero de los turcos sí que aprendió lo suficiente, sobre todo lo referente a la disciplina y las técnicas militares y, por supuesto, como hemos mencionado, el empalamiento. Se decía que había quedado tan impresionado por los empalamientos que presenció en su cautiverio otomano que decidió que esta sería su firma y método predilecto de tortura y de ejecución. Un ejemplo de esto es que Vlad castigaba a casi todos los criminales, tanto por delitos menores como mayores, con el mismo destino. Todos ellos eran empalados. Y en todas las fuentes que he consultado sobre el personaje parece ser que tenía una gran obsesión por la ley y orden. Así que solo podemos imaginar la cantidad de gente que padeció este sufrimiento final. Fíjense lo que le gustaba empalar, que según las crónicas, nuevamente, y esto sí que es real y está documentado, Vlad se entretenía durante su cautiverio en Visegrád, en Hungría, empalando ratas y pájaros para combatir el aburrimiento de su prisión. Sumen ustedes todos estos ingredientes: traumática niñez y adolescencia, una vida militar repleta de violencia y un fervor religioso casi patológico. Nos agitamos todos en la coctelera y obtenemos un psicópata de manual. Aunque repito, es verdad que tenemos un psicópata camuflado entre los sociópatas de su época,
Pero es cierto también que la historia de Vlad Tepes se ha exagerado en demasía y que abundan las leyendas sobre su crueldad, creadas sobre todo por sus enemigos sajones, otomanos y boyardos, y salpimentadas por la morbosidad europea de los siglos posteriores, especialmente en el siglo XIX. Y luego ya llega Stoker con su Drácula y apaga y vámonos. Algunas de estas leyendas describen hechos terroríficos y difícilmente creíbles, muchos de ellos descartados por los historiadores actuales. Aquí les voy a destacar o les voy a contar mis favoritos. Me destaco unos cuantos que son los que más me gustan. A Vlad Tepes, según dicen todos los contemporáneos de la época y algunos de los documentos, le encantaba mojar pan en la sangre de sus víctimas. Esto alimentó las historias sobre su vampirismo e incluso algún historiador llegó a mencionar que posiblemente Vlad padeciese porfiria. La porfiria es un trastorno genético que produce falta de hemoglobina, era muy frecuente además en la nobleza del siglo XV debido a la endogamia, es uno de estos trastornos genéticos. Y que esta porfiria obligaba a Vlad a ingerir sangre para mantenerse fuerte y vital. Bien, hoy en día sabemos que esto no es real, ya que la porfiria, una porfiria grave, como la que se supone que tendría Vlad, le habría incapacitado para realizar las grandes hazañas bélicas que se le atribuyen, como por ejemplo matar a su primo Vladislao II en un combate singular. Por lo tanto, esto de mojar el pan con la sangre de los enemigos es parte de la propaganda de la época, como también se decía que comía bebés. Se trata de demonizar aún más a un enemigo que ya de por sí es monstruoso, pero si le echamos algunos ingredientes más, pues podemos convertirle en el auténtico diablo. Otra de las que más me gustan es que a Vlad le gustaba organizar banquetes ante los cadáveres descompuestos y empalados de sus enemigos. Por desgracia, esto es bastante posible, porque como medio para aterrorizar a sus frágiles aliados e impedir futuras traiciones, pues parece un método bastante efectivo, claramente. También se decía de él que le encantaba hervir vivos a sus enemigos en calderos de bronce. Bueno, esto es exagerar un poco. A Vlad le encantaba el empalamiento y le gustaba ver a los cadáveres empalados en las picas. Se dice que incluso hacía formas y todo con ellos. Bueno, esto también es un poco propagandístico, lógicamente. Pero vamos, yo creo que le gustaba más el empalamiento y ese sufrimiento que meter a alguien en un caldero de aburrimiento, como si fuera una langosta. El juglar Miguel Behaim escribió un extenso poema sobre la vida de Vlad llamado Historia de un loco sanguinario llamado Drácula de Valaquia. Lo escribe en 1463, es decir, con Vlad todavía vivo. Es la fuente más antigua que tenemos sobre Vlad. En esta fuente afirmaba Miguel Behaim que un monje sajón había logrado huir de las garras de Vlad y le había contado que Vlad había hecho empalar a 2 monjes para ayudarlos a ir al cielo. Y que no contento con eso, también había ordenado el empalamiento del burro de estos 2 monjes, porque había comenzado a rebuznar después de la muerte de sus amos. Esta historia podría ser real, sobre todo si los 2 monjes eran católicos y si además eran extranjeros, eran sajones. Esto habría podido ser bastante real. Otra de sus anécdotas más célebres tiene que ver con los gitanos romaníes de Valaquia. Vlad apresó a 3 líderes gitanos con la intención de empalarlos. Los gitanos protestaron contra la indignidad de dicha forma de morir para las creencias y leyes gitanas, debido a lo cual Vlad ordenó asarlos vivos y así respetar sus deseos de un modo totalmente despiadado. Después, a los restantes miembros de la comunidad gitana les obligó a escoger entre sufrir el mismo castigo de sus líderes, comerse la carne chamuscada de los mismos o alistarse en su ejército. Bien, es cierto que hubo una gran leva de gitanos entre los ejércitos de Vlad en esta época, esto sí lo hemos podido comprobar, pero los historiadores actuales creen que a los gitanos los empaló directamente y que los demás gitanos decidieron alistarse por miedo a recibir el mismo castigo. También se acusa a Vlad, y yo creo que esto es real, por lo que he podido averiguar, de haber solucionado el problema de los mendigos en Valaquia. Tras las frecuentes guerras y las invasiones, el problema de los pobres y vagabundos en Valaquia era considerable. Pues Vlad decidió solucionarlo de raíz. Invitó a todos los mendigos, enfermos y a todos los criminales de Valaquia a un gran banquete donde no solo se les dio comida, sino también se les dio nueva prenda de ropa. Cuando se vistieron, se vieron vestidos, terminaron de cenar, Vlad les dijo: ¿os ha gustado? ¿Os gustaría vivir así? Y los mendigos le dijeron: sí, claro, desde luego. Y dijo Vlad: muy bien. Pues en el reino de los cielos vais a vivir así. Cerró las puertas, selló toda la estancia y le pegó fuego, eliminando de golpe a miles de personas improductivas. La creencia de la historiografía es que esta anécdota es falsa, basada sin duda en la noche de Pascua de 1459 en la que Vlad se vengó de la nobleza boyarda.
A ver, los historiadores creen que efectivamente Vlad practicó un genocidio con los mendigos valacos, eso es indudable, pero que estos pasaron a formar parte del bosque de empalados de Targoviste, que no fueron quemados vivos. Recordemos que eran 20.000 personas aproximadamente las que estaban a la puerta de Targoviste, así que habría tenido que utilizar no solo prisioneros, sino también gente criminales y gente que él consideraba inferiores. Y por último, después, estas son las historias, digamos, que se cuentan de Vlad desde el lado enemigo, desde los otomanos, desde los sajones, los boyardos, cambian a veces, hay distintos factores en la leyenda, pero esto es, digamos, lo que hablan sus enemigos de él. Pero es interesante y es importante destacar también las leyendas aleccionadoras de autores rumanos en su mayoría. En ellas, la crueldad de Vlad está exagerada también, pero siempre de manera didáctica, es decir, se expone un problema moral que el voivoda resuelve de manera amenazante o directamente sanguinaria, y luego se extrae una moraleja sangrienta de la historia. Para que me entiendan, es como si una fábula de Félix María Samaniego hubiera sido dirigida por Quentin Tarantino. El resultado es exactamente lo mismo. Les voy a poner 3 ejemplos de mis fábulas aleccionadoras favoritas protagonizadas por Vlad Tepes. Se dice que Vlad dejó una copa de oro en un pozo que había en la plaza central de Targoviste, consciente de que nadie tendría valor para robarla en su ciudad, porque todo el mundo sabía el destino que le esperaban a los ladrones. Y efectivamente así sucedió. Mientras Vlad gobernó, nadie tocó esa copa de oro. No había ladrones en sus dominios, por miedo, lógicamente, al empalamiento. Bueno, esta historia yo la he oído antes protagonizada por otro rey, la he oído también protagonizada por otros nobles, la he oído también protagonizada por ciudades donde se respetaba mucho la ley y el orden, así que creo que es algo que los rumanos posiblemente cogieron y adaptaron a la figura de Vlad. Hay otra historia que me gusta mucho, que es la historia del comerciante honrado. Un comerciante extranjero entró en Targoviste, como conocía la reputación de Vlad de amante de la ley y del orden, dejó sus pertenencias en la calle, sin vigilancia, dejó sus mercancías y se fue a dormir. A la mañana siguiente, notó que entre sus mercancías le faltaban 160 monedas de oro. El comerciante acudió a Vlad, contándole su problema, informándole del robo, así que el voivoda amenazó a toda la ciudad de Targoviste, diciéndoles que o aparecía el dinero del comerciante o quemaría la ciudad hasta sus cimientos. Por la noche, y a espaldas del comerciante extranjero, Vlad depositó 161 monedas de oro de su propio tesoro en el caromato del comerciante. A la mañana siguiente, este acudió a informar a Vlad del hallazgo y a devolverle la moneda de oro que sobraba. Vlad ya había descubierto al ladrón y delante del comerciante lo hizo empalar, informándole de que, si no hubiera devuelto el ducado de más, también lo había empalado a él. Y por último, me queda otra de estas anécdotas aleccionadoras, que es la historia de la mujer perezosa. Vlad paseaba con su séquito por sus tierras valacas cuando se topó con un campesino vestido con ropas demasiado cortas y desaliñadas. Vlad le llamó la atención, aludiendo a su desaliñado aspecto y preguntándole si el hombre estaba casado. Por respuesta, el granjero hizo salir a su mujer de la casa. Vlad miró a la mujer y le preguntó cuáles eran sus ocupaciones como esposa del granjero. Ella respondió que eran coser, limpiar y cocinar. Vlad directamente la hizo empalar por mentirosa, diciendo que si fuera una buena esposa, no permitiría que su marido fuese hecho una defesio por los campos. La empaló, por cierto, ante las quejas de su marido, que no tenía ninguna queja de su mujer, estaba muy enamorado, pero nuestro voivoda era totalmente inmune a las quejas y súplicas. No contento con eso, Vlad obligó a otra mujer que pasaba por allí a casarse con el campesino, advirtiéndole delante del cadáver empalado de la ex esposa de que ese sería su final si no se comportaba como una buena esposa. Vlad Tepes, fábulas, como pueden ver, para leccionar a los niños y advertirles de los peligros de la mentira, de ser un perezoso, etcétera, etcétera. Bien. Analizado el comportamiento sociopático, el comportamiento psicopático de Vlad y analizadas también sus curiosidades y sus leyendas, es oportuno ahora que nos centremos en la pregunta ¿por qué tanta notoriedad? ¿Por qué tanta fijación por la figura de Vlad Tepes Draculea? El primer factor que hay que señalar es la morbosidad humana, lógicamente. A lo largo del tiempo, la fascinación del ser humano por los monstruos ha sido, podríamos decir que es incluso patológica. A todos nos gusta mirar al mal a la cara,
pero siempre desde la lejanía de nuestros hogares, la lejanía y la seguridad, por supuesto. Una evidencia de esto es que aún hoy en día el género de terror sigue ocupando las primeras posiciones entre los géneros de ficción favoritos y que asesinos en serie como Ted Bundy o Chuck Manson tienen aún hoy en día legiones de admiradores en todo el mundo. La notoriedad de Vlad empezó a crecer entre sus enemigos, sajones y otomanos, que le demonizaron, le convirtieron en un monstruo mayor de lo que era, como parte de su propaganda para conseguir apoyos en su contra del voivoda. Pero sus correrías y andanzas sanguinarias sobrecogieron a toda Europa, convirtiendo al hombre en historia de terror, en esa historia de terror que las madres contaban a sus hijos e hijas antes de dormirse. Vlad Tepes se convirtió así en una especie de coco rumano que atemorizaba y fascinaba a partes iguales en sus contemporáneos, en la Europa contemporánea del siglo XV y XVI. Con la invención de la imprenta, las hazañas de Vlad Tepes se convirtieron en superventas en toda Europa, de este a oeste, en especial las ediciones silografiadas en Nuremberg y en Estrasburgo a finales del siglo XV. Les he puesto antes un ejemplo de estas ediciones. A partir del siglo XIX, los poetas románticos y nacionalistas rumanos comienzan a exaltar la figura de Vlad Tepes, amparándose en el rico folclore y las leyendas rumanas, glorificando sus hazañas y presentándole como un baluarte cristiano frente a la invasión turca. Además, justificaban lo necesario de sus brutales y sanguinarios actos ante el despotismo de la nobleza boyarda, las invasiones de turcos y sajones y la proliferación de vagos y maleantes en territorio rumano. En estos poemas se menciona la necesidad de que Vlad regrese de entre los muertos para limpiar Rumanía de todos sus males. Hay uno de estos poemas incluso en el que Vlad capitanea un ejército de ángeles para luchar contra los Strigoi, los vampiros rumanos, los turcos. Bueno, es un poema maravilloso. A estos poetas y escritores se unen los historiadores nacionalistas rumanos como Xenopol, que justificaba la crueldad de Draculea para detener las continuas rencillas entre los nobles boyardos, y Iurescu, otro gran historiador, que llegó a afirmar que los actos genocidas de Vlad Tepes siempre tenían un motivo y una razón de Estado, marcados estos motivos en la tipología de acciones bélicas de sus contemporáneos. Vlad Tepes Draculea, como vemos, se había convertido en un héroe nacional rumano. Después del siglo XIX, el personaje sufre décadas de abandono, fruto del gobierno de la Unión Soviética, que, como ya sabrán, se empecinó en aplastar cualquier repunte nacionalista en sus estados satélites. Eso incluye historia, incluye religión, obviamente, incluye idioma, etcétera, etcétera. Pero todo esto cambia en los años 70, bajo el gobierno de ese señor que tienen ahí en fotografía, que es Nicolae Ceausescu. Nicolae Ceausescu llegó incluso a declarar a Vlad Tepes héroe nacional en el año 1976. Sus actos sanguinarios y propios de lo que hoy consideraríamos genocidio fueron declarados por el Partido Comunista Rumano como necesarios y justificados por fines políticos. Si bien es cierto que el voivoda y sus escasos éxitos políticos, les digo escasos porque recordemos que fue voivoda de Valaquia durante 6 años y unos pocos meses, hicieron que Vlad Tepes fuera considerado como un héroe de segunda fila dentro del panteón heroico rumano. De hecho, hoy en día, en la actualidad, muy poco porcentaje de la población considera que Vlad Tepes, de la población rumana, fue un héroe, y muchos de ellos lo tildan como genocida, un genocida que no debería estar en el panteón heroico rumano. Disculpen un momento. Pues bien, ¿por qué entonces el régimen de Ceausescu pone tanto interés en Vlad Tepes, que le dedica estatuas, le dedica monedas, como pueden ver ahí, incluso le nombra héroe nacional en el año 76? Pues, como todo, existen motivos políticos, claro está. A partir de 1960, la dictadura de Ceausescu intenta desmarcarse poco a poco de la Unión Soviética. De hecho, en el año 1968, el dictador rumano condena abiertamente la invasión de Checoslovaquia. Rumanía pretendía presentarse ante Occidente como un país comunista, pero independiente totalmente de la URSS, alejándose así del Pacto de Varsovia. Y como sucedió en España en la misma década y en el mismo contexto, el contexto de la Guerra Fría, el turismo iba a ser una baza interesante en esta apertura de Rumanía al exterior. Turismo traído obviamente gracias a la novela de Bram Stoker. Gracias a esta novela, turistas de todo el mundo comenzaron a viajar a Rumanía tras las huellas de Drácula, principal atractivo del país para Occidente. Imaginen cuál es la sorpresa de estos turistas al descubrir que los rumanos nada sabían de Drácula, ni de su castillo, ni de que uno de sus héroes nacionales del siglo XV era ahora un monstruo sediento de sangre. Esto fue debido a que Drácula no fue editado en Rumanía hasta el año 1990, por lo tanto la gente de allí no tenía ni idea de lo que le estaban hablando. Ahora bien,
Imaginen por un momento el conflicto social turístico sucedido en la Rumanía de principios de los 70. Por un lado, tenemos excursiones repletas de extranjeros donde se explicaba, el abundante folclore rumano, presentando Transilvania y no Valaquia, porque realmente esa era la patria de Vlad, como una región atrasada, terrorífica, donde habitaban monstruos, vampiros terribles. Fijaos, en estas excursiones se les daba a los turistas cabezas de ajo y cruces para defenderse de los supuestos vampiros. Bueno, por un lado tenemos esto, autobuses llenos de turistas impresionados con la historia del vampiro Drácula. Pero por otro lado tenemos al gobierno comunista de Ceausescu, ávido de las divisas turísticas, pero muy receloso de explotar el pasado más supersticioso de una Rumanía vendida tanto en el interior como en el exterior como un país moderno, científico e industrial. Así que el turismo vampírico es tolerado, pero no es alentado, no es potenciado. Y tanto Ceausescu como su ministro de Turismo, Ioan Cosma, se esforzaron en separar al héroe nacional rumano del vampiro que todos conocemos. Hicieron rutas turísticas del Ministerio de Turismo de Rumanía dedicadas solo a Vlad Tepes, la figura histórica, no al vampiro Drácula. Bueno, se esforzaron por separarlo, pero no lo consiguieron mucho. Tampoco fue fácil para las empresas de turismo explotar las huellas de Drácula en Rumanía, ya que la mayoría de los escenarios rumanos de la novela solo existían en la imaginación de Bram Stoker. De esta manera, el castillo más impresionante y mejor conservado de Rumanía, que es el castillo de Bram, cerca de Brasov, se convirtió así en el castillo del conde Drácula, recibiendo miles de visitantes al año, a pesar de que Stoker no se basó en modo alguno en él y que Vlad Tepes apenas residió en él en toda su vida, prefiriendo, como ya hemos visto, la mejor defendida fortaleza de Poenari. Y esto es solo un ejemplo de todo lo que el gobierno rumano de los 70 se vio obligado a cambiar o tolerar en pro del turismo vampírico. Hombre, no hay color, ya pueden comparar ahí las dos fotografías. Poenari está en ruinas totalmente y el castillo de Bran impresiona, pero hasta en fotografías. Bien, no quisiera terminar esta ponencia sin mencionar al señor Stoker y su criatura. Ahí tenemos los, para mí, 3 mejores Dráculas de la historia del cine y, obviamente, al señor Stoker. En 1972, los historiadores Radu Florescu y Raymond T. McNally publicaron su magnífico libro Tras las huellas de Drácula, donde, además de analizar pormenorizadamente el espléndido libro de Stoker, en busca de sus inspiraciones, le descubrieron al mundo algo que hoy en día todos sabemos, que el gran escritor irlandés había basado su célebre vampiro en la figura del voivoda valaco Vlad Tepes Draculea. Durante mucho tiempo, los expertos en la obra de Stoker han discutido sobre esto. Muchos de ellos aseguraban que el célebre autor irlandés se había inspirado en el folclore irlandés para crear al vampiro más famoso de todos los tiempos. Es verdad que el folclore irlandés habla de un tipo de criaturas que acechan en los páramos y que también beben sangre humana. Son más brujas que vampiros, pero bueno. Sin duda, hoy en día sabemos, y creo que está fuera de discusión, que son las historias de John William Polidori, ahí lo tienen, creador del vampiro más famoso de todos los tiempos, las historias también de Sheridan Le Fanu, uno de los grandes escritores del siglo XIX sobre vampiros, fantasmas, los Penny Dreadful, como Barney el vampiro, y en especial el trabajo de la escritora Emily Gerard. Hizo un interesante trabajo en el año 1885 sobre los Strigoi, los vampiros rumanos y húngaros, y el folclore transilvano. Obviamente, este trabajo de la señorita Gerard es indudable que Bram Stoker lo leyó de cabo a rabo y basó gran parte de su Drácula en él. Pero lo que también es indudable es que Stoker se basó en Vlad Tepes para crear al personaje más famoso de su producción literaria, ese voivoda sanguinario que incluso debía su nombre al sobrenombre de Vlad III de Valaquia, Draculea. La historia de Vlad Tepes le llevó a Stoker, según parece, gracias a sus conversaciones con su amigo Arminius Bamberi, historiador, políglota, amante del folclore húngaro, rumano y turco, espía e incansable viajero. Stoker quedó fascinado con la crueldad de Vlad, tal y como le había ocurrido a media Europa en los siglos pasados, y comenzó a documentarse exhaustivamente sobre su vida y obra, utilizando las historias de Bamberi y en especial el trabajo del historiador William Wilkinson, titulado Informe sobre los Principados de Valaquia. Así pues, y sin querer extendernos más,
Sería Bunbury quien puso en contacto a Stoker con la leyenda y la realidad histórica de nuestro voivoda favorito. Y sería Bunbury también quien propiciaría de esta manera la creación de uno de los monstruos más temibles de la historia universal, que inspiró a todo un subgénero de terror y a millones de escritores y escritoras a lo largo de la historia. Para finalizar, no quisiera acabar esta ponencia sin recomendarles los dos mejores trabajos que, en mi opinión, se han hecho sobre la figura de Vlad Draculea. El primero, indudablemente, Tras las huellas de Drácula, de Radu Florescu y Raymond T. McNally, ya lo he citado anteriormente. En realidad, yo recomiendo leer todo lo que ha escrito Radu Florescu, no solo sobre la familia Draculesti, sino sobre la historia de Rumanía. Fue un historiador excelente que puso Rumanía y su rica historia medieval y moderna en el mapa. Al menos para los estadounidenses, los europeos, pues ya sabíamos que estaba Rumanía en el mapa hace bastante tiempo. Y otro libro que les recomiendo es Los Drácula, Vlad Tepes, el Empalador y sus antepasados, de Ralph Peter Martin. Es un libro bastante interesante y que relata bastante bien toda la figura de Vlad Tepes, Draculea. Bien, pues terminada la conferencia, damos paso, si les apetece, al turno de preguntas, ruegos, preguntas, sugerencias, que yo creo que es lo más interesante de este tipo de conferencias. Pues fantástico recorrido, Enrique, por la vida, obra y milagros de Vlad III. Esa infancia dura, esa vida marcada por unos problemas psicológicos, quizás también un machismo exacerbado que le lleva pues a justificar los desmanes de índole sexual de su padre, pero no así de su madre, cómo repudia a su propia madre, cómo sufre esa conquista de Constantinopla y esa prisión, ese odio también exacerbado contra los musulmanes, contra el Imperio Otomano, subida al trono de Valaquia, todos los problemas que tuvo con la nobleza valaca y, bueno, en definitiva, un personaje atormentado que posteriormente pues sufrió el resto de su población. Y vamos a ir quizás a abrir el turno de preguntas. Nos vamos a Querétaro. Nos vamos a Querétaro con nuestro amigo Raimundo Gari Gómez, un incondicional de este canal. Adelante, Raimundo. ¿Qué tal, Enrique? Muy padre la presentación, me gustó mucho. Desmintió muchos mitos que pues en la cultura popular tenemos. Quería preguntarte dos cosas. La primera, ¿tú crees, desde tu punto de vista, crees que hubiera sido estratégico? A lo mejor ni se me ocurre, teniendo en cuenta que Mehmed estaba en Constantinopla, que en ese momento de distracción, digámoslo así, Vlad hubiera atacado el imperio turco. Y la otra es, mira, de hecho aquí la anoté, porque cuando supe que ibas a dar la conferencia, yo me puse a investigar un poco del tema para pues, no venir tan ceros. Y encontré un podcast interesante y aquí explica de una batalla que ganó, bueno, mi pregunta es si tú reconoces esta batalla, porque desafortunadamente el locutor no dice el nombre de la batalla, pero es muy curiosa porque él dice que la relatan los turcos y que es una batalla donde, siendo él, Vlad y 300 más, derrotan un ejército de 10,000 turcos. Te leo tal cual como lo puso. Dice, hay una historia que se platicaba de él y no lo contaban los valacos, sino los turcos. En cierta ocasión, Vlad III, aún siendo apoyado por el sultán, decide traicionarlo. Así que decide no pagar los tributos y enfrentar al ejército turco. Reúne 300 hombres, que era todo lo que tenía en su pequeña corte, y los 300 cargan a caballo contra un ejército aproximadamente de 10,000 turcos. Cuenta la historia que los hicieron retroceder hasta el Danubio y al volver sobre sus pasos ejecutaban a todos los prisioneros turcos. ¿Escuchas? Porque, digo, me impresiona que haya ganado una batalla en una inferioridad de 30-1 aproximadamente. ¿Has escuchado acerca de esa batalla? ¿Te suena por algo? Muchas gracias.
Bien, respecto a tu primera pregunta, es lo que él pretendía, realmente. Él pretendía lanzarse en ese momento contra el Imperio Turco. Yo opino sinceramente que habría sido un suicidio total. O sea, si Mehmed era capaz de reunir un ejército, un segundo ejército de unos 150.000 hombres, Vlad desde luego no tenías tantos. O sea, ni con el apoyo de Moldavia ni con el apoyo de Hungría habría sido capaz de enfrentarse a este imperio otomano tan poderoso que encima estaba en el momento de clímax de su poder. De hecho, precisamente Matías Corvino lo ve venir y dice, bueno, esto es un suicidio total, o sea, lo que vamos a hacer es suicidarnos directamente y por eso, vamos a decirlo simple y llano, le vende barato, es decir, dice, no me meto en tu cruzada por mucho que lo pida Dios, que lo pida quien sea. Yo ahí creo que Matías Corvino, que fue un rey bastante sensato, fue un rey muy sensato, fue uno de estos grandes caballeros del siglo XV, Matías Corvino yo creo que ahí actúa de una manera muy inteligente y deja al loco que vaya él solo si es capaz. Respecto a esta batalla de la que me hablas, sinceramente no había oído hablar jamás, o sea, no he leído nada sobre esta batalla. Se me ocurre, a ver, el tema de los 300, ya sabemos, es algo que nos recuerda directamente a estas Termópilas, a esta victoria, digamos, tan importante de Leónidas y sus hombres. Se me ocurre que probablemente sea más una invención, digamos, de historiadores o incluso poetas rumanos del siglo XIX, exaltando estas virtudes en busca de un nacionalismo rumano que en ese momento estaba despertando. Se me ocurre que sea así más que nada porque me parece también un suicidio, es decir, 300 a caballo, de golpe, contra 100.000, o sea, yo, mira, no sé mucho de tácticas militares, aquí seguro que hay gente mucho más experta que yo en eso, pero vamos, eso es suicidarse directamente. Y más que nada porque Vlad es verdad que tenía poco, ¿cómo decirlo? Tenía pocos ejércitos, pocos efectivos en ese momento y en cuanto se ve que ya no tiene apoyo ni de Moldavia, bueno, de Moldavia tiene un tímido apoyo, pero sobre todo de Hungría, que era el estado más poderoso en aquel momento, Vlad lo que hace es guerrilla y tierra quemada. Tierra quemada sabemos que es una táctica muy utilizada en el este de Europa. Aquí en el sur y en Occidente somos bastante más cabales, no nos gusta derribar nuestras casas y prenderla a fuego, que bueno, que el enemigo vaya yendo, pero esto es una táctica tradicional, característica que, como seguramente bien sabes, Napoleón sufrió en sus carnes en el asalto a Rusia. Así que yo creo que más bien, en vista su inferioridad numérica, se dedicó a eso, a pequeñas guerra psicológica, pequeñas tácticas de guerra de guerrillas y sobre todo a ir corriendo hacia atrás. El problema es que Rumanía, al contrario que Rusia, no tiene mucho territorio para correr hacia atrás y en cuanto ya entra en territorio transilvano y entra bajo la protección de Corvino, ya ahí su campaña tiene que parar. Así que bueno, yo respecto a tu pregunta creo que probablemente sea una invención. Como has visto, es un personaje en el que nos resulta extremadamente difícil separar qué es ficción, qué es leyenda, qué es datos reales, porque está todo tan metido dentro de la imaginería popular, no solo nuestra, sino también rumana, que es muy complicado, es muy, muy complicado. Así que yo me inclino por eso, sin saber muy bien de esa historia, me inclino por eso. Y Bram Stoker introduce en su novela instrumentos como el ajo, las cruces. ¿Puede haber o puede basarse en alguna justificación histórica la utilización de estos instrumentos de defensas contra los no muertos? Sobre si hay algo cierto, es cierto que se han encontrado muchas tumbas, sobre todo en el centro de Europa, se han encontrado tumbas también en las Islas Británicas, en Irlanda, en el que al abrir el ataúd se han encontrado clavos grandes de metal clavados en donde tendría que estar el corazón dentro de las costillas de los cadáveres, se han encontrado piedras en la boca, se han encontrado también clavos en las manos y toda una serie de mecanismos orientados a que el difunto no se levantase, ¿vale? Esto, bueno, tiene muchas explicaciones. Hay muchas enfermedades que pueden dejar a una persona en un estado cataléptico, catapléxico, no sé exactamente cuál es el término, es este estado en el que estás como en un coma. Pero claro que en ese momento, como la medicina no se conocía, ven que casi no respiras, ves que casi no te mueve, que estás paliducho, que estás un poquito más frío, pues nada, este está muerto. Y entonces al ataúd. Pues imagínense el terror de esta gente analfabeta, estas pequeñas aldeas transilvanas, estas pequeñas aldeas anglosajonas en el centro, completamente alejadas de todo, cuando de repente se abre un ataúd y sale por ahí un hombre al que habían enterrado con vida. Esto ha pasado en demasiadas ocasiones. De hecho, hoy en día, en alguna morgue, alguien se ha pegado un susto también, precisamente por cosas así. Y por eso todo este sistema, este mecanismo de estacas en el corazón, de ataúdes sellados, para que los muertos, estos revenants, no vuelvan otra vez a la luz, no vuelvan a la vida.
Y es verdad que también cuando abrían muchos de esos ataúdes, los ladrones de tumbas se encontraban que a los muertos recientes les había crecido el pelo, les había crecido las uñas. Entonces, claro, muchos pensaban que estaban vivos. Algunos incluso tenían sangre en la boca, que es básicamente de la mejor de cualquier enfermedad que tuvieran antes de morir. Y entonces aquí se crea todo este mito del vampirismo. Lo del ajo tiene también su explicación. El ajo es uno de los remedios naturales más efectivos que existen, todo hay que decirlo. Es un potente remedio contra distintas gripes, contra distintas enfermedades, es un antiséptico, es antivírico o antibacteriano, no sé cuál de los dos, no soy médico, pero es cierto que el ajo siempre ha estado muy relacionado con la medicina y con el tratamiento de ciertas dolencias. Así que, ¿por qué no? Podía ser utilizado también para repeler el mal. Y bueno, ya los símbolos sagrados, el poder de Dios, pues no tengo más que contar. O sea, Stoker va metiendo todo este folclore, que sí es verdad que la señorita Gerard ya había metido en su trabajo en el 85 sobre los strigoi, sobre estos vampiros tradicionales, el folclore rumano, húngaro, que aún hoy en día sigue siendo interesantísimo, pero muy, muy interesante. Y en este dramático, cruento, criminal reinado de Vlad III, si bien al principio todos sus actos, todas sus acciones violentas iban contra los musulmanes, posteriormente también se giraron esos actos hacia sus propios súbditos, contra su pueblo. No tuvo ninguna repercusión de cara a la Iglesia. El Papa no se planteó quizás excomulgarle por esa crueldad excesiva o tuvo algún problema con la Iglesia. No, de hecho el Papa Pío II financia tranquilamente su campaña, le da un montón de dinero, también se la dan dinero que, por cierto, cuando es Vlad apresado por Matías Corvino desaparece. Muy interesante, porque el propio Papa y las ciudades venecianas, los digamos mercaderes venecianos, el Dogo, le escriben cartas a Corvino diciéndole, muy bien que lo detengas, pero el dinero, ¿qué has hecho con ello? Pues bueno, yo tengo la sensación de que Corvino se lo quedó y lo usó para financiar su campaña. Bien, no hubo excomunión, no hubo nada en absoluto, pero nada, demos cuenta que Vlad era un paladín cristiano, era miembro de la Orden del Dragón, era un baluarte. Su guerra era un baluarte total contra la expansión de los otomanos, por lo tanto, es como, digamos, darle la excomunión habría sido nuevamente como dispararse en el pie, o sea, nadie de la cristiandad se habría atrevido a hacer eso, pero vamos, de ninguna manera. Así que no, digamos, ni intención siquiera. El único que, de hecho, es que le detienen porque Corvino piensa que le ha traicionado, o sea, en ningún momento nadie se plantea, oye, este hombre se está pasando, empalando, está liando unas impresionantes, está matando tanto amigos como enemigos. Da totalmente igual, lo importante es que era efectivo, es decir, que él era la roca contra la que se estrellaban las olas y olas de otomanos y era el único que podía hacer frente a todo este gran imperio que, como sabemos, en los siglos posteriores llegó a tocar incluso la puerta de Viena, o sea, la casa de los Habsburgo, de los grandes emperadores. Así que, bueno, es bastante, digamos, sugerente que no hubiera ningún tipo de excomunión. Y creo que desconocemos dónde están los restos mortales, porque desaparecieron de su lugar de descanso o quizás nunca fueron enterrados, Enrique. Yo no creo que desaparecieran. Yo estoy de acuerdo con lo que he mencionado antes. Es decir, probablemente su cuerpo sea el que está en la fortaleza, en el monasterio fortaleza de Comana, aunque no haya podido identificarse, y que lo de Snagov sea pues una equivocación total y algún patriarca o algún sacerdote de ese monasterio, algún monje que haya decidido apuntarse el tanto para recibir visitas turísticas, que todos sabemos a veces cómo funciona todo esto de las reliquias y de los enterramientos. Yo soy más de la opinión de que está enterrado en Comana y que ese noble sin cabeza, ese caballero sin cabeza, sea precisamente el cuerpo de Vlad, porque además es muy raro que un noble sea enterrado sin su propia cabeza. Los nobles siempre, aunque les cortasen, les decapitasen por haber cometido alguna injusticia, alguna tropelía, obviamente eran enterrados con su propia cabeza dentro. O sea, es decir, como siempre se dice, siempre ha habido clases y obviamente los nobles tenían derecho a eso. Pero es muy curioso que precisamente este caballero no esté enterrado con su cabeza. Sabemos que la cabeza se la mandaron al sultán Mehmed II para que se cerciorase de que Vlad, con el que él había tratado desde niño, al que conocía personalmente, estuviera muerto y bien muerto. Ya que hizo el sultán con la cabeza ya es algo que se pierde en el devenir de la historia. Pero vamos, yo ya te digo, estoy casi seguro de que es el que está en Comana.
sería lógico. Es que Comana está muy, muy cerca del campo de batalla donde supuestamente él murió, donde tiene este enfrentamiento con los turcos o esta traición de los boyardos, que allí no queda nada claro, y creo pues, que efectivamente ese sería el momento. Y curioso que ante los desmanes de esta orden Drácula, ni Segismundo ni aparentemente nadie toma represalia alguna contra ellos. Absoluto. Bueno, a ver, Segismundo cuando Vlad entra en su apogeo, creo que ya estaba muerto. Pero vamos, el nuevo emperador que lo sustituye, que creo que ya son los Habsburgo, no estoy muy seguro, pero creo que ya son los Habsburgo, no es mi campo, tampoco hacen ningún tipo de movimiento para que le quiten del voivodato. Es decir, ellos mientras los turcos se quedasen allí y no pasasen de esa zona, pues oye, lo que hicieran, pues no había ningún problema. También recordemos que es que toda estas ejecuciones gratuitas, esta violencia gratuita y excesiva, es que era moneda común. Es decir, nadie se escandalizaba por todo esto. Bueno, fijaos, el sultán llegó a vomitar, como diciendo, Dios mío, o sea, te has pasado, pero aún así le admiró. Por lo tanto, es que tampoco era... Cuando Vlad empieza a hacerse famoso dentro de sus contemporáneos, es sobre todo entre sus enemigos. Los sajones llevan todas estas historias a Alemania, al Sacro Imperio Romano Germánico, y son los que se escandalizan, pero se escandalizan no para intentar que Vlad pare de matar turcos, sino se escandalizan como diciendo, oh, Dios mío, qué monstruo. O sea, se convierte como en un bestseller, un entretenimiento, algo con el que asustar a los niños antes de dormir, para que estén quietos y se callen. Pero nadie hizo además es que lo sabríamos, es decir, si el emperador hubiese puesto alguna queja oficial contra los excesos de Vlad, lo sabríamos, habría quedado registrado. Pero mira, fíjate, te pongo un ejemplo que ha salido también a coalición en la ponencia, que es la figura de Elizabeth Bathory, la condesa sangrienta, la asesina en serie más prolífica de la historia. Se le calculan, como ya os he dicho, 600 víctimas, todas ellas mujeres. Llegó a matar hasta gente de la nobleza. Y es cuando mata gente de la nobleza cuando el emperador y sus familiares ya dicen, ya ha pasado. Y ya se empiezan a plantear si detenerla. Repito, se plantean si detenerla. Porque los Bathory seguían siendo una de las, digamos, familias húngaras más importantes de todo el reino. Tenían mucha mano y tenían mucho poder. Entonces se plantean ya si deben detenerla cuando ya mata a unas jovencitas nobles. Hasta el momento que se matase tranquilamente a todas las chicas de aldeanas que quisiera, que se bañase en su sangre, que hiciera lo que quisiera. Pero recordemos que seguían siendo nobles, que seguían teniendo su influencia, sus ejércitos y sus apoyos, y que eran útiles en la lucha en la frontera. Recordemos que esa zona, como tú has dicho, es totalmente salvaje en el sentido de que es un polvorín. Es decir, en ese momento era la frontera. Y todos sabemos que los territorios fronterizos, porque España ha sido territorio fronterizo durante muchísimos siglos, son territorios donde se cometen auténticas tropelías, tanto tropelías como hazañas heroicas, pero donde dos culturas chocan violentamente y se produce pues unas situaciones impresionantes, unos juegos de poder impresionantes y la verdad que es completamente fascinante. Y como digo, se da luz a héroes y a monstruos. Y a veces lo mismo, un héroe monstruo o monstruo héroe. Tengo que felicitarte porque has hecho un recorrido excelente por toda la biografía, por toda la vida de Vlad Tepes, cómo nos has relatado, nos has introducido su infancia, esos problemas psicológicos, la cautividad dentro del enemigo, cómo se va introduciendo. En este aspecto también tiene varias similitudes con otros personajes históricos que fueron creados por los que luego a posteriori serían sus enemigos. Ese cría cuervos y te sacarán los ojos. El enemigo, efectivamente, que es como estás educando a tu propio enemigo al que posteriormente va a ser tu piedra en el zapato. Y un conocimiento que le va a ser muy útil también en el campo de batalla, preveyendo las tácticas que va a hacer su enemigo o las estrategias, la forma de luchar. Sus campañas tuvieron tanto éxito porque sabía cómo atacaban los turcos, sabía cuál era su manera, su modus operandi a la hora de atacar. No sé, no tengo constancia. ¿Sabes tú si el ejército de Vlad Tepes utiliza en algún momento alguna fuerza de artillería? Que yo sepa, no. La artillería, aún en ese momento, todavía seguía siendo algo un poco, vamos a decir, exótico dentro de Europa, a pesar de que ya se había utilizado en algunas batallas memorables y desde luego en la caída de Constantinopla la artillería es clave. Sin ella no habría sido capaz el ejército turco de arrasar esta ciudad, de eso yo creo que estoy seguro.
Pero no se tiene constancia de que Vlad empeñase ningún tipo de artillería. Su, digamos, plan de batalla era muy medieval, todavía seguía anclado en esta tardía, en esta baja edad media, de la que todos seguro pues conocéis. Fantástico, Enrique. Pues yo creo que es el momento de poner fin a esta conferencia que tan buenos ratos nos ha dado. Así que te cedo la palabra para que nos des tus impresiones finales. Pues muchas gracias a todos nuevamente por haberme traído a este grupo que considero, ya lo he dicho, una de las plataformas más útiles para el aprendizaje y la expansión de nuestra historia en general, la historia de la humanidad, como ya hablamos el otro día. Y muchísimas gracias por el aplauso, por la atención y por haber detenido sus vidas este sábado durante unas horas para escucharme hablar de este gran voivoda, este gran personaje que es Vlad III Draculea, o Vlad Tepes, como le conocemos todos. Y sobre todo espero que a partir de este momento nadie le confunda con Drácula jamás. Es lo único que espero de esta conferencia. Así que muchísimas gracias a todos. Pues muchísimas gracias y yo estoy seguro, si lo tienes a bien, que esta no será la última vez que pases a disfrutar de la historia y hacernos disfrutar de temática histórica en este canal. Tan pronto como sea posible, alojaremos esta conferencia en nuestro canal YouTube, que tienen a su entera disposición, y también al resto de canales. Estamos, como pueden recordar, también en la plataforma iVoox, en formato podcast. Por mi parte, nada más. Invitarles a unirse a nuestra comunidad y a disfrutar de la historia siempre que ustedes deseen, de la mano de Locos por Nuestra Historia.